Ellos rechazaron al Rey de Reyes y aceptaron la autoridad del César. Ahora debemos repasar un poco de historia y estudiar esto, porque eso es una historia fascinante. La historia es más fascinante que cualquier novela que el mundo puede inventarse. Vamos a la historia. César. A medida que el poder de Roma se expandió a muchas partes de Grecia, Attalus, el último rey de Pérgamo, murió en 133 después de Cristo. Y dejó en su testamento todos los dominios de Pérgamo al pueblo romano. Ahora, la Biblia habla acerca de Pérgamo y dice que Pérgamo es donde el enemigo tenía su trono. Entonces lo que pasó es que el sacerdocio babilónico, que gobernaba en Babilonia, tenía control absoluto y poder total. Cuando los medopersas conquistaron, ellos no quisieron estar sujetos a los medopersas, de modo que el sacerdocio babilónico huyó de Babilonia y se estableció en Pérgamo con todos los derechos y poderes de los reyes sacerdotes babilónicos. Este rey era conocido como Pontifex Maximus. Así los reinos de Pérgamo fueron fusionados en el dominio de Roma. Sin embargo, por algunos años no hubo quien pudiera adquirir abiertamente toda la dignidad y poderes inherentes al título de los reyes pérgamos, es decir, el del pontífice soberano. Esto es historia, estoy citando la historia. Por tanto, los poderes de los pontífices romanos estaban un tanto restringidos, pero esta situación cambió dramáticamente con la llegada de Julio César. Entonces, en el 133 después de Cristo, el rey de Pérgamo cede su título, su poder, sus vestiduras a Roma. Pero había una condición, y la condición era la siguiente. Como el rey de Pérgamo no era un simple mortal, sino como un dios en la tierra, la condición era, si quieres tomar este título en su totalidad, entonces el rey tiene que ser declarado Dios y debe ser también adorado. Y los emperadores romanos no hicieron eso hasta que se llega a Julio César. Ahora se pone interesante. Fue a partir del nombre de Julio César que los emperadores romanos tomaron el título César. ¿Qué dijeron los judíos? No tenemos más rey que el César. Los césares también tenían la posición de Pontifex Maximus. Entonces eran reyes dioses. Pregunta, ¿quién tiene ese título hoy? El obispo romano. De modo que el Papa Francisco es Pontifex Maximus, lo que quiere decir que tiene el título y el poder completo que fue entregado por Attalus a los romanos y que tras ser apropiado por Julio César fue usado por todos los emperadores romanos, quienes se llamaron Césares, tomado de su nombre. Ellos eran dioses, debían ser adorados como dioses y construían templos donde tenían que adorar a su dios, el César. Eso es historia. Es más extraño que la ficción. Julio César fue elegido como Pontifex Maximus en el año 63 a.C. Entonces, por cerca de 70 años, ese título había estado por ahí y nadie lo había usado. Pero lo tomó. Él subsecuentemente asumió la posición de supremo mandatario del Estado romano. Así, se investió de todos los poderes y funciones del pontífice babilónico y era el verdadero y legítimo sucesor de Belsasar. Entonces, él era el rey de Babilonia.
No satisfecho con eso, fue declarado como la encarnación de Júpiter el 25 de diciembre del 48 antes de Cristo. Entonces, ahora, él era un dios. En el templo de Júpiter, en Alejandría, la Enciclopedia Británica dice lo siguiente acerca de Julio César. Hay indicios de que en los últimos 6 meses de su vida él aspiró no solo a ser monarca en nombre y hecho, sino también una divinidad que debía ser reconocida por los romanos, los griegos, orientales y bárbaros por igual. ¿Quién debe reconocerlo? Todos, todo el mundo. Al decir ser divino, Julio César siguió el patrón de los reyes de Pérgamo. Los emperadores romanos que siguieron a Julio César eran comúnmente considerados dioses. Entonces, si uno usa ese título, uno está diciendo que uno es Dios. Uno está diciendo que uno es el heredero del imperio de Julio César. Uno es Dios. La bestia. El Papa Francisco lidera la celebración de la víspera de la solemnidad de la conversión de San Pablo, enero 25 del 2014, concluyendo la semana de oración por la unidad cristiana en la Basílica de San Pablo fuera de las murallas. Aquí este pontífice se entroniza a sí mismo en un gran trono blanco entre querubines. ¿Perdón? ¿Qué es lo que él está diciendo? Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él al final de los tiempos. Y todos los profetas dijeron que él está sentado entre querubines, ¿no es así? Y también los serafines. Entonces aquí tenemos un hombre que mediante este acto directo dice que él es Dios. Él se sienta en el templo de Dios diciendo que él es Dios. Es interesante que Malaquías Martin, en su libro, él era un jesuita, dice que en esta misma catedral de San Pablo, el diablo, Lucifer, era directamente adorado. No soy yo quien lo dice. Eso lo dice Malaquías Martin, o Malachi Martin en inglés. Y allí tenemos al obispo romano sentado en un gran trono blanco entre querubines diciendo o clamando que él es Dios. Entonces, si los luteranos o cualquier otro grupo protestante dicen no tenemos otro líder más que el César, ¿qué están haciendo? ¿No están haciendo exactamente lo mismo que los judíos hicieron en el tiempo de Jesús? Ellos rechazaron al Mesías y escogieron al César terrenal. En esos documentos, ellos hicieron exactamente lo mismo. Cedieron su rey y nuevamente aceptaron la autoridad del César.